Estoy cerca de tener el 1.000.000 de suscriptores. Solo me faltan 800.000. Qué belleza, mis damitas. Bienvenidas y también muchísimas gracias a las que siempre me siguen y me comentan ahí. Bueno, ya casi les cuento la historia de este, que lo estamos sacando de nuevo y dedicado a Natalia, quien me dijo que hiciera este patrón. Con todo gusto aquí lo tenemos. Así que bien, un punto muy fácil de hacer, tejido de arriba hacia abajo, más conocido como top down. Así que vea qué bonito. ¿Qué les parece si comenzamos hoy para tenerlo listo para Navidad? Comenzamos. Me invitaron a una actividad muy grande para vender mis proyectos y este es uno de ellos. Pero también para hacer talleres de crochet. Y realmente no fue como que se hicieron algo y se llevaron. Y sí, muchas la alegría y alguna la madejita y el ganchito para continuar el proyecto que ya existía en YouTube. Y decía, claro que sí. Iniciaron el taller y lo continuaban en la casa siguiendo el tutorial. Y lo que más a ellas se les complicaba son las divisiones y todo eso. Y yo dije, bueno, vamos a compartirlo también en YouTube. Este rojo. Ellas querían comenzarlo por sus manitas, terminarlo y tenerlo para Navidad. Yo dije, qué bonito. Pero no lo tengo exactamente así en YouTube. Vamos a compartirlo también ahí. El inicio, sí, pero los acabados finales, no. Entonces vamos a compartir este con todo gusto y más lento. ¿Sí? Bueno, ganchito 3.5 milímetros, hilo de la compañía Omega. Este es Fiesta y curiosamente él es más pesado que la talla grande, que es el rojo. El rojo es talla grande, tiene más para abajo, más vueltas y tiene mayor las mangas y el ancho y pesa menos. El verde, para que no se me olvide, 400 gramos, incluyendo ya el peso de los botones, un poquito más de peso, ¿verdad? Los botones. Y el rojo, 340 gramos. Los dos son de algodón, pero algo curiosito. Y creo que esto lo hace un poquito más pesado al verde. Vea. Vamos a ver si la cámara puede captar. El verde tiene entre él mismo un tejido. Mantiene el acabado, se puede planchar, disculpen, se puede hacer cosas que tal vez no se podría hacer con el rojo, igualmente de algodón. Aquí el otro hilo es hebrosito, no está cosido, cosido entre él, ¿ve? Él es, pero igualmente algodón y sedosito, muy bonito. Ahí ustedes eligen qué color lo quieren hacer. Les recomiendo que sea algodón. Ahora, si tienen cristal, si tienen marcas que son acrílicas pero dejan un acabado muy bonito, podrían utilizarlo también. Así que bueno, este es un proyecto comenzado de arriba hacia abajo, lo que ya se conoce como top down. De arriba hacia abajo una sola pieza, luego hacemos las manguitas. No tiene cosidos. Así que este es el verde, que es el mío, y este es el que me han pedido y ya está listo para que se vaya. Igualmente, ve, les hice este acabado y gustó muchísimo. Yo dije, ¿por qué no compartirlo en YouTube? De nuevo, pero más lento también. Y algunos otros cambios que he hecho ahí, con luces y todo eso. Me encanta, con botoncitos hasta arriba. Entonces este amigo se empaqueta y se va de paseo. Ya tengo las etiquetitas. Lo que pasa es que las que van cosidas, que dicen algodón y eso, tienen que hacerlas diferentes. El chico no me la hizo como yo quería. Así que mis amores, con esto comenzamos. Vamos a comenzar este proyectito haciendo cadenitas. ¿Cuántas cadenitas? 100. Me gusta esta forma. Para mí esos son los tensores.
pasamos por encima de este y estos dos son los trabajadores. Así les llamo yo en los tallercitos que hago de crochet. Ponemos el dedito aquí y deslizamos. Tomamos ahora el hilo y hacemos cadenitas. Ahora sí, tiramos de él y aquí comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así vamos a ir hasta tener 100. En un momento, cuando comencemos la primera hilera, vamos a ir marcando. ¿Estamos? Así que preparen los marcadores para ir marcando en la primera. Así vamos a ir entonces con 100. Tratar de que todas queden similares. Si tejemos muy ajustadito, prefiero que al menos para el inicio tomen un ganchito, ese es 3.5, tomen un ganchito del 4 para hacer la primera de cadenas. Luego quitamos el 4 y comenzamos a tejer con el que ya vamos a llevar el tejido. Eso para que las cadenas no queden estresadas. Bueno, vamos a ir entonces hasta 100 cadenitas. Bueno, la talla que estoy haciendo, 100 cadenas, 67 centímetros, 6, 7. Para las que van a tejer con hilo muy delgadito o necesitan tejer las tallas después de 3XL, entonces agregan 60 cadenas más, que es bastante. Por los múltiplos de la puntada quedarían así. Y sería 80 centímetros. Los pongo en pantalla los dos. Después de 3XL, 160 cadenas igual a 80 centímetros en hilo delgado. O esta, 67 centímetros. Entonces, yo les recomiendo hacer unas cadenitas más en caso de que hayamos contado mal. Aquí ponemos la uñita y agregamos, ya comenzamos con la primera hilera y vamos a tener listos los marcadores porque vamos a comenzar a marcar en los aumentos. Venga, vamos a ir juntitas y marcando en los aumentos. Entonces, 1, 2, 3 cadenitas, pasamos el hilo y vamos a 1, 2, 3, en la 4 hacemos un punto alto. Nada más 1. Con las cadenas serían 2. Siempre vamos a llevar 2 de bote. Ponemos la uña de nuevo y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y 1, 2, 3. En el 4 hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Saltamos nada más una cadena y hacemos en la siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En la 4, dos puntos altos juntos. En el mismo punto. En el mismo punto, dos puntos altos. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En la 4 hacemos un arco similar pero más grande de 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos una cadenita, vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora venga conmigo. Aquí tenemos ese arquito, se puede notar, ¿verdad? Que aquí está. De aquí a aquí un motivo y la mitad del otro.
En ese vamos a poner una marquita, así. ¿Eh? Entonces, vamos para el brazo. Y aquí estamos sacando un frente. Vamos a sacar lo del brazo, luego la espalda, brazo y luego el frente. En un momentito se va a notar con divisiones exactas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. También 4. Aquí, después de hacer este arquito, hacemos 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a repetir el arquito. 1, 2, 3. También la 4. 1, 2, 3. Este arquito es normal. Saltamos una cadenita nada más. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En la 4, 2 puntos altos. Aquí tenemos un frente y un aumento. Vamos a hacer aumento de nuevo por aquí. Ocupamos la siguiente marquita. Entonces, vamos. Tenemos los 2 puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en la 4. Punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y un aumento. 1. Saltamos nada más una. Vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. Para que comparen. Ahí tenemos entonces esta de aumento. Dejamos un motivo completo para el brazo y marcamos aquí. Otra vez. Ahora vamos para la espalda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En la 4. 1, 2, 3. Saltamos un puntito. Y ahí vamos ya formando para la espalda. Entonces aquí tenemos ya un frente, un brazo y vamos para la espalda. Que en el caso de la talla más grande, aquí se los tengo en azul, nos quedan 2 arquitos. Aquí gastamos 10 puntos, no hacemos aumento en este, hacemos de nuevo otro y hacemos aumento en la tercera. 20 puntos para el frente. 20 puntos para los brazos. 40, 1, 2, 3, 4. 40 puntos para la espalda. 20 para el brazo, otra vez, y 20 para el frente. Más los aumentos de cada esquina. Estos son los de 160 puntos. Quedan así, 2 arquitos, 4, 2 y 2 de cada lado del frente. ¿Sí? Entonces, en la espalda, en esta talla, van a quedar 2 motivos. O sea, se van a contar 2, 20, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. Hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en la 4. 3.
saltamos un puntito. Disculpe, estaba mirando si el micrófono está encendido. Aquí tengo ya 10. Tenemos que gastar 20. Lazamos el hilo. Después de el arquito va un punto, lazamos el hilo, van puntos altos. 1, 2, 3 en el 4. Dos puntos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y ya gastamos los 20 de la espalda. 1, 2, 3 en el 4 hacemos un arquito. Arcote, arcote, ya gastamos 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, entonces tenemos esta marca. Contamos después de este. Un motivo completo, de aquí a aquí, 2 y marcamos de nuevo. Ya salimos de la espalda y vamos para el brazo. Otra vez. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dos puntos. Esto es lo que gastamos en la esquina. Son 10 puntos. Toda la esquina. Es una esquinota. 1, 2, 3, 4. Y hacemos de nuevo otra vez arquitos. 1, 2, 3 en el 4. 3 cadenitas. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. Una, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. Y gastamos 10 y aquí entonces nos toca aumento de nuevo. Que son 5 cadenas. Una. Damos. Y marcamos. La última. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiere estar confirmada. 1, 2, 3 en la 4. 2 puntos. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Un arquito. Entonces, ya casi terminamos ahí. Uno grandote para cada brazo y otro para el frente. Me van a sobrar cadenitas porque yo hice más cadenitas. Prefiero soltar a que me falte. En este grueso no es tanto, pero en el delgadito sí. Hice más cadenitas porque para no hacer todo este trabajo y después que falten, ¿verdad? 1, 2, 3 en el 4. 2 puntos. Aquí tenemos entonces comparando, tenemos que estar así. Estas las voy a soltar después, ¿ok? Pero esto tiene que quedar así, igual. Ah, no, 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 aquí estoy perdida, no he hecho el arquito, mira. Por eso yo digo, ¿por qué me sobran tanto? ¿Por qué me sobran tanto? Porque ya estoy adelantada en mi mente. 1, 2, 3. 1,
Saltamos una que ya hicimos el aumento aquí. Sí. 1, 2, 3, 4. Yo decía, ¿por qué me sobraron tanto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí gastamos la número 100 o la número 60, 160. Se han hecho 160. Por eso cuando los comparé no me parecía correcto. Era por eso, porque faltaba este. Así que bueno, aquí ya nos regresamos. Esto lo suelto después, no se me preocupe. 1, 2. Siempre voy a ir subiendo con 2 cadenitas. Luego volteamos el tejido y hacemos aquí un punto alto. 1, 2. Ya vamos para la segunda. En este arquito está así. En este arquito vamos a hacer 2 cadenas. Volteamos el tejido, 2 puntos, punto bajo, una cadenita y entramos a este arquito con 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadenita también y en este espacio un punto bajo. 1, 2, dentro de ellos 2, 2 puntos. Igualmente, aquí terminamos este primero en la segunda. Ahora vamos al aumento. 1, 2, punto bajo. Una cadena, entramos al arquito de 5 y hacemos 15 puntos. 1, 2, 14, 15. Una cadena, 2 cadenas, ve, uno pequeñito y este grandote para hacer la esquina. Aquí quedan en el futuro 4 piñitas y aquí quedan 8 piñitas. Y de ahí comenzamos a sacar todos. De esa grandota sale 1, 2, luego sale más y más. Es como nos multiplicamos. ¡Ay, qué belleza! Es una belleza. Ha gustado bastante este patroncito, muchísimo. Entonces, vamos a seguir. 1, 2, bajamos. 1 y rellenamos con 7. Todos los demás son 7 excepto las esquinas. Cada esquina tiene que tener un abanico de 15 puntos altos. 6, 7. Punto bajo. 2 cadenas. 2 puntos juntos. 2 cadenas. Punto bajo. Una cadena.
y aquí uno de 15. En cada marquita. $15. 14, 15. Una cadena y otra vez un punto bajo, 1, 2, ya les voy a voltear el tejido para que entendamos allá como de frente. Ya aquí tenemos un frente, un bracito y ya vamos para la espalda. Volvemos a repetir el otro, el siguiente brazo y el otro frente. Ya casi terminamos esta vueltita. Entonces quedamos así. Aquí 10 puntos libres, 20 en la espalda y 10 también para la parte del frente. Vuelvo a poner esta porque yo sé que van a llevar algunos proyectos con hilitos delgados o también para mis seguidoras que son tallita más grande. Entonces vuelvo en la espalda, quedamos con 40, 20, 20, 20 y 20. Es el doble en la espalda. Más los aumentos igual aplica para las dos. Los aumentos son los mismos, los inicios y esto. Así que aquí tengo 15 puntos. Igualmente una cadenita. En esta parte hacemos un punto bajo, una, dos cadenas, un punto alto y otro. Dos, una, dos, punto bajo, una cadenita y aquí hacemos el del frente. ¿Qué me preguntan? Para cuello V es otro patrón. Para cuello V sería otro patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadenita. 3, 6, 7. Una cadenita. Y nos queda así. Entonces aquí abajo igual. 1, 2. Y a cada punto un punto. Estos son los puntos de bordes. Ahí en donde yo les voy a hacer el borde que va a quedar bien bonito. Bueno, a mí me encanta todo lo tejido, pero yo digo que es bonito. Aquí una cadena. En la tercera terminamos entonces la segunda, vamos con la tercera y salimos con una cadena. Una cadena y aquí hacemos el punto de piñita. Así, sacamos medio punto, vuelvo a repetirlo, disculpes que tengo distracciones por ahí. Saco medio, lazo de nuevo, entro, traigo y saco medio. Es una piñita de 3, hay algunas que son de 2, entonces vuelvo a lazar y vuelvo a entrar, saco y dejo medio. Ahora estos 4, 1, 2, 3, 4 y el del tejido que pasa directo. Una, dos cadenitas. El siguiente lo dejamos libre, vamos al tercero y hacemos lo mismo.
una, dos cadenitas, nos movemos uno y vamos al siguiente y hacemos una piñita. Una, dos, al último, que nos quedan 4. Una, dos, tres, traemos y pasamos directo. Para salir, una cadenita y vamos al punto doble y hacemos aquí también un punto doble. Y ahora vamos a los aumentos. ¿Cuánto nos van a quedar en los aumentos? 8. 8 piñitas nos quedarán ahí. 2, 3. 1, 2, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una, dos, aquí estamos en la esquina y en la esquina no hay variación de decir aquí vamos a hacer 2 piñas en un punto o nada de eso. Ya hicimos un aumento bastante grande en la segunda. ¿Eh? Entonces ahora las piñitas van a ir igual que todas, nada más que como tenemos un abanico gigante, pues nos quedan el doble. Saltamos el último aquí, vamos al final. Bueno, hacemos aquí el último. En el último punto hay 1 y en el primero y así. De 1 por medio, toda la vueltota. Es una belleza. Igualmente, aplicamos lo mismo, una cadena y vamos hasta aquí. No hacemos nada aquí. Vamos hasta aquí y hacemos 2 puntos. También, para comenzar, una cadena y vamos hasta aquí. Hasta el primer punto en el abanico y hacemos otra vez lo mismo. De eso se trata la vuelta número 3. La vuelta de piñita, una cadenita y los 2 puntos. En cada aumento vamos a hacer lo mismo y en cada una de ellas lo mismo hasta llegar al final. Vamos a encontrarnos con esta colota. Es fácil de soltar las cadenitas, no hay que tenerles miedo. No hay que tenerles miedo. Se van soltando, llegan aquí y ya. Nos queda esa colita ahí. Bueno, continuamos. Vean qué bonito que se ve. Ya se ve formándose ahí. Entonces, final de la número 3, que queda un poquito más grande porque aquí tenemos nada más 2 puntos, ¿verdad? De este lado. Un abaniquito de cada lado y estos 2. Y aquí como terminamos y comenzamos con 2, pues es un poquito más ancho esta parte. Aquí serían 4. Entonces, una cadenita, que aquí termine 1, 2, 3, 4, una cadenita y vamos con los 2 puntos de siempre. 1, 2, inicio de la número 4. La número 4 sería así. En cada uno de estos vamos a hacer un punto bajo. Pero para salir, 1, 2, un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3 en el siguiente. 1,
2, 3 en el siguiente. 1, 2, 2 puntos. 1, 2, 3, 4 espacios nos deben de quedar aquí, en esta parte. Para que esté correcto, un espacio, 2, 3 y 4. Saliendo con 2 cadenas, llegando aquí con 2 cadenas. Y otra vez, pero en este caso ahora es el abanico gigante. Así que 1, 2, vamos al siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí tampoco hay variable. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así a toda la vuelta. 1, 2. Y llegamos a este que van juntos, 2 puntitos. ¿Eh? A cada uno un arquito. Así. Todo. Otra vez, 1, 2, nada más 2 cuando salimos de los puntos dobles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 a los puntos. Otra vez. Bueno, final de la número 4, que poco se nota. Para ya montar de nuevo otra vez la siguiente. 1, 2, llegamos al final de la número 4. 1, 2 cadenitas, volteamos y comenzamos la número 5. Esto siempre va a ser lo mismo hasta el final, casi final, porque la última es con punto bajo. Bueno, aquí en la número 5, confirmando 1, 2, 3, 4, 5, hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a este arquito, no este. Este lo saltamos al centro, casi centro. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Los 2 puntos que van juntos. Ya tenemos la base para repetir de nuevo este abanico. ¿Ven? Se parece a este. Aquí, 4, un arquito y 4. 4, un arquito y 4. ¿Vio qué rápido? Excepto en la esquina. Ahí sí que 1, 2, 3, 4. Saltamos este, vamos al siguiente. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. Este va a ser todos con arquitos de 3 que van a quedar diferentes. Van a quedar un poco menos. 1, 2, 3. Ya les cuento. 1, 2, 3, 4. Que sería el último. Ya aquí no hacemos. Esta parte no la hacemos. Vamos hasta aquí. Ya se las muestro y se las cuento. Y también lo comprobamos. Esto aplica para las 2 tallas que estamos haciendo. Bueno, las grandes y extra grandes. Entonces, en el primero no entramos. Saltamos hasta el siguiente arquito. Y en total nos deben de quedar así. Espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si tenemos 7, estamos bien. 7 espacios nos quedan aquí.
En la próxima, cuando venimos con los abanicos, ya hay un cambio en esta parte. 1, 2, en esta parte. 1, 2, ajá. Entonces, les voy a marcar aquí con naranja para recordar. 1, 2, 3, 4. Aquí no hacemos nada. Vamos casi centro. Y así. 1, 2, 3, 4. Y esto. 1, 2, 3, 4. Y llegamos al grandote y volvemos a repetir lo mismo. Arquitos de 3. Y volvemos a marcar. Igual que el que acabamos de ver. Ahí. Para salir, 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Marcamos en el centro. Para recordar, porque aquí ya comienzan los aumentos gigantes. Así que vamos así hasta el final de la número 5. Final de la número 5. Estamos haciendo esto. Ya cuando vamos a venir con los abanicos, comenzamos a montar para abrirnos así y volver a montar otro. Este es porque es talla grande, con el mismo cuello que yo estoy haciendo, porque el cuello está bastante grande, ¿verdad? Y entonces ya sacamos las bocamangas en la segunda. Esta se repite igual que esta. Nada más que aquí montamos el abanico grande y otra vez se vuelve a repetir. Cuando lleguemos aquí, ya sacamos las bocamangas. Casi final de la número 5, que siempre me gusta llegar ahí, estar juntos y comenzar la siguiente. Así que quedamos así. Este arquito pequeñito y aquí 1, 2, 3, 4. Dos puntos que van siempre. Y aquí estamos repitiendo los inicios. 1, 2, una cadenita y ya hacemos los arquitos de los abanicos de 7 en los arquitos. Iba a hablar al revés. Los abanicos de 7 en los arquitos. 6, 7. Una cadenita, un punto bajo, 1, 2, 1, 2 y llegamos al abanicote que ya casi comienza con la división para hacer más. Así que 1, 2, 3, punto bajo. No, disculpe. Una cadenita y en este un punto. Un punto, no punto, un abanico. Disculpe que no les marqué ahí, porque les marqué al inicio, pero no marqué aquí. 5, 6, 7. Una cadenita, tocamos el siguiente arquito, aquí, 1, 2 y venimos al centro. Aquí yo tenía que haber marcado, disculpas, aquí yo tenía que haber marcado como lo hicimos allá al inicio, en estas.
aquí. Entonces en esta hacemos así, 1, 2. En el mismo arquito vamos a poner los otros dos, pero antes 1, 2 cadenitas, venimos aquí y hacemos un punto bajo, 1, 2, en el mismo 2 puntos. Aquí comenzamos a hacer el desarrollo, 2 cadenitas, bajamos, una cadenita, rellenamos este con 7 puntos, ya casi se los muestro para que comparen. Aquí tenemos 3, 7, una cadena, venimos aquí igual que los demás, 1, 2 y ya. Salimos de esta esquina que está diferente. No puedo decir que se repite. Queda así. Estos 2 puntos, bajamos igual, una cadena, rellenamos ese arquito con un abanico de 7 y hacemos esto aquí. En el siguiente arquito punto bajo, 2 cadenas, estos 2 puntos. ¿Bien? Igualmente 2 cadenas, pero así comenzamos. Y aquí luego volvemos a repetir. Los llevo más o menos así. Disculpan el diseño tan extraño, pero ese es el aumento que quiero llevar. Primero 2 puntos, 2 cadenas, luego ese arquito, hasta que volvemos a montar abanico en el centro. Vamos a ver si se entiende ahí. Todos los enredos que me hago yo en el cuaderno para recordar, aunque tenga 5 años después del proyecto. 1, 2, bajamos, una cadena, otra vez. Bueno, final de la número 6. Y me encanta. Creo que voy a dejar esta muestra, la voy a continuar como, quiero dejar como un chalequito. Creo que tengo suficiente ahí para un chaleco, una cadena, vamos, 2 cadenitas, hacemos los 2 puntos, 1, 2, esto siempre, y recuerden una cadenita, vamos a hacer el punto de piñita, 3 veces, sacamos 1, 2, 1, 2, una cadenita y terminamos este. Y aquí llegamos a la esquinota. Igual vamos a hacer lo mismo aquí. Y nos vemos un poquito aquí, que es 2 puntos y hay una variable pequeñita que les voy a acompañar. Vamos a repetir lo mismo aquí entonces. Y quedo pendiente para esta partecita. Entonces, tengo estos dos. Ya se convirtieron en 2 sencillos, 2 normales, una cadenita. Igual saltamos esto y vamos a los 2 puntos que dejamos aquí antes en la marquita. Estos 2, entramos,
Igualmente hacemos 2 puntos. Una, dos. Venimos en este pequeño arquito que queda aquí con un punto bajo. Una, dos, tres. Vamos al siguiente lado. Una, dos y en los 2 puntos, 2 puntos, una cadenita y otra vez las piñitas. Una, dos. Terminamos el número 4. En esta no hay abanico gigante, solo que se abren y ya se ven 2. Volvemos a repetir en un rato. Aquí. ¿Ven? Ya tenemos 2 que se abren así. Y aquí se comienza a montar otro. En el caso de la talla grande, la que tiene sisa más grande. Yo lo he dejado en estos 2, solo hago uno normal aquí en el futuro y listo. Ahí vamos a ver poco a poco. Entonces, así finalizamos la número 7, ¿verdad? 3, 6 y 7. Final de las 7, que volvemos a repetir las piñitas. Todas normales excepto la esquina. Entonces vamos ahí, un momentito. Hacemos aquí los 2 puntos de siempre. Una, dos. Damos la vuelta. Y estamos en la número 8. Y conocida porque se repite en esta parte. 2 cadenas. 1, 2 y 3. Los arquitos que dejamos aquí. 1, 2 y terminamos este motivo así. Ya repitiendo, esta parte sí se repite. Vamos aquí. 1, 2. 1, 2, 3. Terminamos el segundo. Así, iguales. Aquí en la esquina de aumentos, 1, 2. En este espacio, 1, 2, 3. En el siguiente, 1, 2, 3. En el siguiente, 1, 2 y salimos. ¿Cuántos arquitos nos queda aquí o cuántos espacios para comparar? 1, 2, 3 y 4. Comparar para que estemos y vayamos iguales. ¿Ve? 1, 2. En este si no hacemos nada aquí, vamos hasta aquí. Los demás los seguimos iguales, excepto en la esquina, porque necesitamos tener los arquitos como estos que son 1, 2, 3, 4 espacios. Aquí también necesito lo mismo, 1, 2, 3, 4 espacios, luego solo 1 para montar un abanico. Así que así vamos con la número 8 y nos vemos pronto para la número 9. Estamos en el final de la 8 y así quedan los aumentos en cada esquina. Lo mismo. 1, 2, 3, 4.
Entonces, 1, 2, este puntito de siempre. Y este que ya se repite por la tercera vez. 1, 2, 3, 4. Aquí no hacemos nada. La base para el próximo abanico. 4 de nuevo. Y aquí terminamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y aquí llegamos a los aumentos. En esta línea donde van siempre los puntitos que van juntos, también juntos. Ellos ya se van abriendo. 1, 2, 3, 4. Saltamos este, vamos al siguiente. 1, 2, 3. Ya dejamos la base en la esquina. Y vamos a hacer una pausa por aquí un momentito. Porque es importante. Este arquito lo he hecho de 3. ¿Ven? Aquí de 5, que estamos en el aumento. ¿Dónde más lo he hecho de 5? El verde. El original. Esta es la parte que no me gustó. Este espacio tan grande para hacer uno de 4. Entonces, eso es lo que estoy corrigiendo en este otro. Este es. En el rojo, este arquito de 3 lo hago de 5. Porque vuelvo a repetir el abanico doble de 15 puntos. 8 piñitas y ya saco la sisa. Porque ella está ya grande. Mismo cuello, talla grande. Se repite de nuevo los 15 puntos en el abanico, haciendo un arco de 5. Fácil, seguimos lo mismo que estoy haciendo, nada más que repetimos los abanicos gigantes. En este que está ya pequeña mediana, no lo repito, de 5 lo hago de 3, pero queda más cerradito. Así que bueno, es una remodelación mejorada. 2, 3, 4 y así vamos a ir 1, 2, 3, entonces todas de 3. Todas de 3, excepto las que llevan, o saben que van a ser tallas grandes. Aquí de 5 y volvemos a repetir esto y todo esto que he hecho aquí. Así que así voy hasta el final de la número 9. Final de la número 9 y comienzo de la 10. Ya casi comenzamos con el tema de la sisa. 1, 2, 3, 4. Todavía falta un poco, pero ya casi vamos por ahí. Entonces esto ya lo sabemos, estas dos cadenitas, damos la vuelta. Oh, pensé que tenía ya el abanico, ¿no? 2 cadenitas, bajamos, una cadenita y el abaniquito de 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena. 1, 2. Una, 2. Una cadenita y volvemos a rellenar.
3, 6 y 7, una cadena, otra vez, 1, 2, 1, 2, y aquí la esquina la tratamos ya igual, porque ya no hacemos el abanico de 15. Y si lo hacemos, pues simplemente es repetir la esquina, es repetir exactamente todo lo que he hecho aquí y este. Después quedamos igual para sacar la sisa. Yo les indico un momento. 6, 7, una cadenita, 1, 2, salimos y así seguimos todo ya. Ve qué bonito. De este grandote sacamos ya estos dos. Ya tenemos dos para el frente. Y en el caso de las otras, pues vamos a sacar más, ¿verdad? Creo que quedan 4 para el frente. Vamos a revisar. 1, 2, 3 y 4. Ponerlo así más. 1, 2, 3 y 4. Para el frente. Más ancho. Entonces voy así hasta el final, ya haciendo lo mismo de 7 y regresamos con la número 11, ¿verdad? Final de la 10, que todos son iguales, todos van en abanico, incluyendo las esquinas. Y regresamos a la 11 con las piñitas. Este siempre, una cadenita y este de piñitas, incluida la esquina. Ya no tenemos más aumento así gigantes. Una cadenita y así vamos a repetir a cada motivo lo mismo. Y la siguiente va a ser igual. Yo les indico ahí en un momentito en donde ya vamos a sacar la sisa. Bueno, final de la 11 y vamos a sacar la sisa en la 12, en esta tallita que viene siendo pequeña mediana. Si vamos a hacer más grande, entonces tratar de quedar en el mismo punto, porque es complicado que yo le diga a usted exactamente dónde tiene que sacarlo si lo está haciendo en el hilo delgadito. Con el hilo delgadito puede hacer que tenga que repetir 3 veces el abanico gigante. Entonces el punto es que cuando ya terminamos en el punto de piñita y nos vamos a regresar, detenernos para sacar la sisa. Aquí, esta dirección, voy a poner la marquita. No arriba para que no me estorbe ahí, pero sí, se quebró. Bueno, en este punto nos vemos, así que ya se las mido cuando tengamos los ojitos, que yo le hago ahí ojitos para hacer más reforzado. 2 puntos, 1, 2 cadenitas, lo mismo, 1, 2, esto es lo mismo. 3 cadenitas, 3 cadenitas, 1, 2. Este es un proyecto muy rápido, muy rápido. Ya estamos para sacar la sisa en una tardecita. Escaladito, muy rápido de hacer y económico. Una
2, llegamos aquí, vean donde les puse la marquita, estamos en ese aumento, ¿verdad? Todo esto aquí, la que nos queda aquí, tratar de que nos quede igual. 1, 2, 3, exactamente en donde está la marca. Ahora, 1, 2, 3, y vamos a hacer ojitos. Que lazamos el hilo y vamos en estos dos hilos, aquí está uno y aquí está el otro. Eso es un modo reforzado que me gusta para las bocamangas y muchos inicios. Aquí hago 3 ojitos. Si les queda un poquito apretado, prefiero que doblen este punto, que sería 1, 2, 3 y otra vez quedar 3 vueltas, 3 hileras más para volver a quedar en el mismo punto. Sin aumento no hay problema. No tenga miedo de volver a repetir la franja igual, aunque sea sin aumento. Para las tallas más grandecitas o de busto más grande, podría estar bien, sin necesidad de hacer el abanico gigante. Podríamos repetir esto. Sí se va a sentir como que no va a dar esta vuelta, pero al momento que lo cerramos así, va a estar bien. Sería como un canesú, cuando se hace un canesú redondo, va a estar bien. Créanme, va a estar bien. Entonces, pueden volver a repetir la franja. Sin franja le llamo a esto. Aquí tenemos 1, 2 y 3 franjas. Pueden volver a repetir la franja sin necesidad de hacer el abanico gigante. El abanico gigante es cuando somos tallita más grande o lo queremos bien holgado. Ok, aquí tenemos ya los 3 ojitos en la línea número 12. Y vamos a ir en esta dirección, la misma. 2 piñitas de cada lado. Entonces, tomamos aquí y hacemos punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2. Ya este es conocido, ¿verdad? 2. Y así. Voy a hacer la espalda. Vamos a la siguiente. Hacemos 3 ojitos y hacemos la otra guacamanga. Pero antes, vamos a cerrar el tejido. Así. Y vamos a medir esta parte. Así, relajadito, sin vapor, sin nada. Porque con el vaporcito se nos crece un poquito más. Incluso en esta parte podría crecer 1 centímetro. Aquí tenemos, vamos a medirlo como en esta dirección, 19.5. Está grandecito. Ya incluyendo esta parte porque vea cómo se baja. Esta partecita, ¿qué sería esto? Como bocamanga, tenemos ahí 14 pulgadas en contorno, ¿verdad? 18 y 18, 8 y 8, 16, 36 centímetros como contorno. ¿Verdad? 36 es 18 y 18. Sí. Vamos a ver si no lo hacemos con el celular. Así que vamos a ir toda la espalda. 1, 2, 3. Aquí les termino toda la espalda. Y 1, 2. Vamos de nuevo. Ya que hacemos 1, 2, 3. Y solo un arquito de 3. 1, 2, 3. Estos 2 hilitos. Un ojito. 1, 2, 3. Pasamos el hilo otra vez.
1, 2, 3. Y otra vez, estando en esta dirección, vamos a lo mismo. 2 piñitas de este lado, 2 piñitas de este lado. Tomamos el hilo, buscamos esa dirección y hacemos aquí un punto bajo, 1, 2, 3 y un arquito. 1, 2. Aquí llegamos al final con 2 puntos. Siempre que voy a hacer un clic tengo un nudillo. 1, 2. Volteamos y lo bueno es que quedan como por ahí, entonces se tapan con el borde. Ok, me regreso en la número 13. Quiero confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y nos vemos por aquí. Un momentito. Por aquí. Ok, estamos aquí entonces. Tenemos este motivo completo, este otro. Y aquí vamos a sacar uno más. Va a quedar uno más. Ya verán. Así. Vamos a hacerlo así. Aquí salimos con 4 cadenas igual. 1, 2, 3. Vamos al primer ojito y hacemos un arquito. 1, 2, 3, 4. Vamos al ojito del centro y hacemos 2 puntos. 1, 2. ¿Bien? Aquí estamos sacando otro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos al siguiente y último aquí, ojito. 1, 2, 3. Y este. 1, 2, 3, 4. Y ya salimos. Entonces nos queda así en la bocamanga. Esta, en medio y esta. Aquí sacamos 2 abanicos. Seguimos así. Facilito, económico. Bueno, terminamos la número 13. Número 13. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Y comenzamos la número 14. Y ya estamos listos. Simplemente es rellenar cada motivo con sus abaniquitos iguales. Ya no hay más aumento, todo va parejito. 1, 2, una cadena y rellenamos este que nos quedó aquí. Normal. Ya aquí no hay más aumentos. 7, una cadenita, 2 puntos, 2 cadenitas y otra vez rellenamos el siguiente. 7, una cadena, esto es lo que nos queda debajo de la sisa.
debajo de la bocamanga. Estos dos puntitos y agregamos esos dos. Todo. Ahora hasta el final repetimos ya los puntos de piñita y el largo deseado. En mi caso, yo he tejido en franjas antes de hacer el borde. Este tamaño es bonito. Después 1, 2, 3, 4, 5. En las 6 hacemos el bordecito, los ojales y esta parte que queda preciosísima en la parte de arriba, que me encanta. Lo que más se luce siempre, lo siento yo, es la parte cuando nos miran en la parte de arriba. Qué belleza como se ve ese puntito ahí. Termina. Y es más económico, me sobró material de lo que ya tenía antes en el original. Así que bueno, también eso, ¿verdad? Ya este está lavadito con el vapor y todo. Ya casi entonces continuamos un poquito ya con el original y lo de las manguitas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bueno, aquí salen las mangas porque estamos en como renovación, ¿verdad? Del estilo final de este proyecto. Así que bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y casi las 6 franjas, quedando en el punto de abanico. Igual, estamos ahí. Después de unir la sisa, 25 centímetros. Usted dice, no, yo lo quiero más largo. Siguen repitiendo, esto no va a cambiar. Eso sí, quiero que quedemos igual, o pues si quieren hacer este borde, igual en el punto de abanico. Bueno, a veces los nuditos se quedan bien apretados, entonces bueno, ahí terminamos con este de abanico, o sea, la última que quede con esta de abanico. Todavía no hemos hecho el punto de piñita. Y aquí 1, 2 cadenas, terminamos con los dos puntos que van aquí juntos. Y aquí voy a comenzar a hacer el borde. Entonces vamos a tejer aquí en punto bajo y luego llegamos aquí para hacer el punto de abanico de este lado. Hasta aquí. Vamos. Entonces aquí no voy a hacer cadena de esquina, simplemente voy a entrar el punto y voy a hacer punto bajo. 1. Y en la peguita, aquí debería ir otro. Sí, pero me queda muy amplio y no me gusta. O sea, como que estira el proyecto. Aquí vamos a hacer un punto y aquí en la peguita un punto también. No lo vamos a hacer tan ajustado, que no se estrese. Ahí viene un nudito. Eso se van a ir tapando después. De todas maneras estamos por el revés. Y en la pega un punto. Y ahí se tapó solito. Bueno, un punto y en la pega otro punto. Así, no tan ajustado. ¿Eh? Así, todo hasta aquí al final y llegamos aquí y hacemos los abaniquitos. Bueno, llego aquí arriba y se ve bien así. Un punto, ya que no lo llevo estresadito ni nada de eso. Un punto en el centro, un punto en la peguita. En el rojo, en un ratito les explico. Un punto en el centro y un punto aquí en la parte final. Voy a hacer aquí en este caso, voy a hacer un punto bajo. Aquí levanto 1, 2 cadenas y en esta parte vamos a hacer un punto para que no me quede estresadillo para ir y en este otro punto. 1, 2 cadenitas, una cadenita y vamos a trabajar en donde estaban los abanicos para abajo. Ahora lo hacemos pero igual para arriba. Hacia el cuello, lo que quiero decir. 3, 6, 7, una cadenita y
2. A veces se atraviesan pelillos, no sé si les ha pasado eso. Entonces, estamos en este y vamos a hacer abaniquitos aquí, que estamos del lado del frente por ahora. Luego vamos hasta el otro lado y nos regresamos otra vez. No vamos todavía para la parte de abajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte de aumento? Aquí, en donde tenemos el aumento del abanicote grande. Vamos a hacer igual 7 puntos. Porque estamos hacia arriba, más bien queremos cerrar. Más bien me animaría a hacer nada. Vamos 1, 2 cadenitas, vamos aquí, una cadenita y hacemos aquí un abaniquito de 7. Lo estoy haciendo igual que el rojo y también probando los tipos de hilos, las calidades y todo eso. Este hilo es muy bueno. 7, una cadenita, otra vez, 2 cadenitas, dos cadenitas, es el mismo punto hacia abajo, nada más que en el cuello. Ok, repetimos este y cada esquina lo mismo, 7, no esta. Y nos vemos por aquí en un momentito para hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos nos quedan entonces. Y terminamos aquí igual, vamos a hacer como el otro lado, 3 puntos. A ver si lo podemos poner aquí, que quedó un poquito apretado antes. Aquí llegamos, otra vez damos la vuelta. Ok, y aquí vamos a bajar, no voy a hacer cadenita de esquina. Una. En este caso voy a hacer 2, no quiero que me quede estresadillo ahí. Vamos aquí al inicio, ve qué bonito. Y ahora sí, un punto en el centro, un punto en la pega. Un punto en el centro, un puntito en la pega. Y así, vamos hasta aquí y nos volvemos a regresar ya para el lado derecho. Bueno, aquí estaba la colita y fui ocultándola un poco y ya se ve parejito, bonito. Entonces, mismo que el otro lado, llegamos aquí al final y aquí voy a decidir hacer los ojales porque ya vamos a quedar, vamos a darle vuelta y aquí vamos a estar de frente, lo que sería el lado derecho. Los ojales van al lado derecho y los botones del lado izquierdo. Así que vamos a hacer los ojales en la segunda. Un punto aquí en la peguita, una cadenita y volteamos. Una, dos, con el punto de cadena. 2, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo 10 puntos. 10 puntos. Vamos a hacer un ojal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer la prueba con el botón. Que pase. Estaría bien. Y 10 puntos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3 en la 4. Y así vamos a ir. En el caso del rojo, aquí tenemos 2. Voy a poner 3 en este. En el caso del rojo, ya les confirmo. Tiene 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí tiene un repuestito para que en caso que se le caiga, necesite cambiarlo, ahí está. Entonces, ustedes deciden cuántos botones quieren poner. Así, cada 10 puntos hasta arriba. Entonces, aquí tenemos el tercero. 1, 2, 3. En el 4. Y así voy hasta arriba. Entonces, nos vemos por aquí un momentito que comenzamos ya haciendo las piñitas. Entonces, quedamos aquí con 1, 2, 3. Podría caber 4 y 5 botoncitos. Se ven bonitos hasta arriba también. Ok, aquí llegamos al último. Aquí sí respetamos cada uno porque ya estamos siguiendo el punto bajo encima del punto bajo. Y aquí 1, 2, un punto, porque tenemos que ir agregando aquí el grosor de lo que ya vamos haciendo. Para que se vea bien, ¿verdad? Que se vea parejito. Ok, aquí es el mismo, una cadena. Una, dos. Y el siguiente. Una, dos. Y el siguiente. Una cadenita. Y vamos al punto de los que van dos. Y aquí no hice cadenas, recuerden, no necesito. No queremos como ampliar mucho. Aquí no hice cadenas, abajo sí voy a respetar lo mismo. Abajo sí voy respetando lo mismo. Una cadenita y eso. En medio de los dos puntos me refiero a eso. Vamos al siguiente y repetimos lo mismo a cada uno de lo que tengamos, ¿verdad? En este caso 10 motivos a todos, uno a uno. Bueno, ya hice todo el cuello, los 10 motivos y voy a bajar de nuevo aquí y pasamos por aquí. Voy a marcar en donde comenzamos a hacer este proceso, ¿verdad? El borde aquí, ¿verdad? Que yo les dije, vengo tejiendo y vamos a comenzar con el borde. Vamos a poner esta marquita naranja y ahí, para que estemos ubicados todos, una cadenita. Cumplimos con estos que se van cambiando según el grosor del borde. Iba a ser una cadena, pero no, vamos a hacer este punto. Le hago aquí dos para que quede como anchito, similar al otro lado. Y ahora aquí, bueno, aquí hacemos un punto. Ahora aquí ya tenemos punto a punto bajo, punto a punto, no saltar ninguno. Hasta la marquita naranja y comenzamos a hacer aquí las piñitas en un momentito. Bueno, ya terminé esta parte, uno a uno, todo. Y estamos en la marquita en donde que comenzamos la aventura, dando vueltas a esto. Bueno, aquí entonces una, dos, un puntito a cada uno para que queden cerraditos, se vea bonito. Una cadena y otra vez el mismo. Todo esto, ahora sí que son más, según el ancho que lo hayamos hecho, ¿verdad? Todo esto hasta acá. Bueno, les termino entonces la vuelta de punto de piñita, ¿verdad? Toda esta la vueltita aquí, normal, igual que estos, nada más que ya como parte final. Y hacemos aquí
el último punto, 3 puntos en el inicio, se ven 4. 1, 2, 3 y 4. Pero esos dos pegaditos. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí para que se vea un ancho similar? Lo que ya hemos hecho en otras partes, ¿verdad? Terminamos y entramos aquí y hacemos 2 puntos bajos. 1, 2 y aquí un punto bajo. Ahora ya vamos normal en punto bajo todo. Ya vamos a llegar al ojal y ahí vamos a hacer igual. Los mismos que están abajo saltados. 1, 2, 3 igual. 1, 2, 3 cadenitas y punto bajo 1, 2, 3. Y ahora en el siguiente también punto bajo, simplemente rellenando. Entonces vamos hasta aquí, por ahí anda una colita tapada y punto bajo hasta aquí y luego comenzamos con los piquitos y damos la vuelta. Bueno, ya les terminé este bordecito aquí y se ve bonito, no se ve ni estresado hacia adentro ni mucho volumen. Está parejito, está bonito. Así que bueno, seguimos entonces, ya aquí sería la última, 3 de punto bajo. Aquí llegamos al final con 1 y en la peguita, bueno, aquí hay uno en la pega, uno en el centro y uno en el borde. Levantamos en este caso una cadenita y ahora hacemos 1, 2, 3, 4. La cadenita 1, 2, 3, 4 y 5, contando la cadenita. Ahora entramos en el medio y hacemos un punto bajo. Es que no me gusta tan suelto. Y no hacemos nada aquí. Vamos hasta aquí y hacemos un punto, 2, 1, 2 cadenitas y hacemos un piquito. Entramos otra vez, un punto. Vamos al siguiente espacio y hacemos 1, 2, 1, 2, un piquito, un punto. O sea, quedan en total 3 puntos. Vamos al siguiente y repetimos lo mismo. 1, 2, un piquito. Y ahora en este espacio un punto, en el punto alto un punto, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 quedan aquí. Vamos de nuevo y volvemos a repetir. A cada uno lo mismo. Bueno, piquito a cada motivo. Aquí llegamos a este último, un punto bajo y ahora a cada punto un punto bajo. Aquí en la esquinita ya esta es la última. Vamos a hacer un punto bajo, una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Mismo punto, un punto. Y ahora sí, vamos por el borde del lado izquierdo. Llegamos aquí a la marquita y continuamos con piquitos de nuevo, igual que aquí. Bueno, dejemos toda esta parte aquí y aquí normalmente he hecho un punto bajo y voy de una vez para dar la vuelta. En este caso, sí, el punto bajo, 1, 2, una cadenita y ya tomamos el siguiente.
Ya es la última vuelta y quiero dejarle ahí la esquinita bien bonita. Y otra vez comenzamos con los piquitos. Entramos aquí con 1, 2, 1, 2, piquito. Nos quedan 3. Vamos al siguiente. 1, 2, un piquito. En esto se puede variar mucho el borde. Esto es decisión de cada quien, como quiera hacerlo, pero a mí me encanta porque divide las piñitas y se ve muy bonito. Cerramos con un punto y listo. Vamos al siguiente. Y así vamos a hacer a cada uno. Entonces ya esta es la última esquinita y finalizamos en la marquita lila por aquí. Bueno, entonces terminamos aquí con 1, motivos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dos más que en el escote y terminamos aquí un punto bajo, igual que en la parte de arriba, y a cada uno un punto. Aquí ya es para, en este caso, parte del borde del frente derecho. Aquí hacemos el último puntito y lo voy a hacer deslizado. Vamos a hacerlo deslizado. Pasamos directo. Y un punto como de cadenita de cierre. Vamos a cortar y sacar para dejar asegurado y luego lo ocultamos. Bueno, vamos a hacer la manguita. Corta, 3/4, larga, como desee. Manga larga quedaría muy bonito. Si lo hace manga larga, me gustaría que lo comparta en Instagram de Ideas Crocheritas para ver cómo se le ve. Con manguitas largas porque no lo tenemos con manga larga. Bueno, recuerde que aquí teníamos los 3 ojitos. Estos 3 ojitos vamos a utilizar este, el del centro. Hacemos un amarre, un poquito más para que quede más asegurado. Y ahí mismo vamos a hacer el siguiente punto. Ahora vamos a trabajar de forma redonda. Entonces, tenemos estos 2 puntos en el ojito del centro. Ahora, 1, 2 cadenitas, vamos al siguiente. Ven qué bien y qué facilito. 1, 2, 3 y ya llegamos a las piñitas de la manga. Aquí vamos en este espacio que nos queda aquí. Este. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. 1, 2. En los puntos que van juntos. Y aquí ya está. 1, 2. 1, 2, 3. Ya se los muestro en un momentito. Aquí hay, recuerden, 1, 2, 3, 4 espacios. Disculpas. Y aquí 1, 2, 3, 4 espacios. Igual. Entonces así doy la vuelta y nos vemos por aquí para continuar la manguita. La vuelta. Aquí estamos del otro lado. 1, 2 y estamos en la otra mitad de la piñita. Entonces igual, punto bajo,
en este espacio, 1, 2, 3, del otro lado, recuerde que quedó media, 1, 2, 3, en el primer ojito, 1, 2, llegamos aquí. Entonces aquí en esta partecita vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y entro en medio de ellos dos y hacemos aquí un punto bajo. Este lo contamos como una cadena, 2 y 3. Entramos aquí, hacemos el segundo y ahora tocan 1, 2, 3, 4. Ahora continúa así. 1, 2, 3. Y aquí dejamos la basecita. 1, 2, 3, 4. Doble punto. Y esto es. Y aquí tenemos la base, ¿ven? Aquí quedó así. Para que comparen ahí cómo llevamos esta primera. Y en la mitad de pinitas. Y luego esta. Así doy la vuelta, que ya venimos con los abanicos. Aquí tenemos el siguiente, que es igual, ¿verdad? Este no. Vamos al siguiente arquito. 1, 2, 3. Y aquí dejamos la base. 1, 2, 3, 4. 1, 2. En el tercero, punto deslizado. Vuelvo a entrar. Se cuenta como una cadena. 2 y 3. Y aquí hay un cambio. ¿Por qué? Bueno, podrían hacer el siguiente punto y rellenar ya con abaniquitos, pero los acabados serían distintos. Este de abanico está por el revés, entonces tenemos que voltear, ¿ven? Tenemos que voltear el tejido. Voltearlo, 1, 2, es para que el acabado se vea igual, más si es un hilo muy brillante. Ahora rellenamos aquí el de 7. Aquí tenemos el número 7, una cadenita, punto bajo, 1, 2 y así damos la vuelta por el lado del revés. Porque bueno, me gusta que las pinitas queden del derecho, indicar que es el derecho del tejido. Entonces, para que las mangas se vean iguales, los acabados, estas de solamente las bases yo no lo hago, no se nota mucho, pero este de abanico sí se nota. Entonces, vamos a dar la vuelta así. Aquí tenemos ya la última, 6, 7, una cadenita, 2 y llegamos aquí, en donde tenemos solo un punto y las dos cadenas para bajar, hacemos el siguiente, porque siempre van compañeritos. 1, 2, en la tercera, el ganchito se me pega, punto deslizado. Ahora sí, volteamos para que nos quede de frente y vamos a hacer lo mismo. Entramos en medio, un punto bajo, 1, 2, una cadenita y las pintas. Y esto es todo. Vamos a tejer el largo deseado. Llegamos al número 4, una cadenita, 2 puntos. Entonces vamos a tener lo mismo, el abanico por el revés y las pinitas por el derecho. Esto es porque él es abierto. Si fuese cerrado, pues todo igual. Entonces, así vamos a dar la vuelta y vamos a montar uno sobre otro. Y yo he hecho en el verde tres, yo le llamaría franjitas. 1, 2, 3. ¿Ven? Entonces ya venimos para hacer este bordecito y listo. Bueno, en este caso yo lo he dejado manga corta. Ya ustedes simplemente repiten una y otra vez
En este caso 1, 2 y 3 franjitas de motivo, les llamo yo franjas, así. Desde arriba, quitando el borde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manga 3/4, manga larga, como ustedes lo quieran, como ustedes. Este tipo de manga es muy bonito. Aquí terminamos con una cadenita, punto deslizado. Voy a subir nada más una cadenita, punto bajo y ya comenzamos el borde que hemos hecho en todo, abajo y el cuello. A veces yo pongo resorte en las mangas, punto resorte y en el cuello, pero en este caso todo, me gustan los acabados iguales. Esto se varía según el gusto, porque este punto se presta mucho para hacer punto elástico. Es muy fácil, ya lo he hecho en otros proyectos que hice uno de forma cerrada. Ese se vendió en la feria de emprendedores, algo así se llamaba. Entonces ahí se quedó. Bueno, repetimos otra vez y hacemos lo mismo que hicimos en la parte de arriba y lo mismo en la otra manguita. Estamos casi listos. Bueno, aquí le damos la vuelta, entonces punto bajo y aquí vamos a hacer un puntito deslizado, puntito de cierre y listo. Vamos con la otra manguita y nos vemos en un momentito y cómo me les fue con este proyecto. Entonces espero lo hagan y lo pongan en Instagram de Ideas Crocheritas, que me encantaría verlo, a ver si lo hacen en blanco, en negro, en el color de su preferencia. Me encanta muchísimo cómo queda, me lo puse con faldita, vea qué bonito se ve ahí con faldita, este verde, me encanta muchísimo, me parece como muy formalito, ¿verdad? A pesar de ser calado y eso, pero me parece muy bonito así con falda. Así que bueno, entonces el rojo lo modelo poquito, ahí, pero igualmente se ve lindísimo, me encanta. Ahí se los dejo, igualmente modelando. Bendiciones y muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos en la próxima. Bueno, les voy a hacer el bordecito para el chalequito, así cortito. Pensemos explicarles después, pero yo dije, no, es menos tiempo haciéndolo. Así que bueno, ponemos el hilo, 1, 2, 3 ojitos, ponemos el hilo aquí. Y ya lo había puesto, ya lo había comenzado. Yo dije, no, yo voy a explicar. Hacemos un punto bajo ahí, como una cadenita, luego punto bajo y dentro del ojito, 1, 2, 3. Y en estos espacios vamos a reforzarlo un poquito aquí con puntitos bajos hasta llegar a este medio motivo. 1, 2, 1, 2, piquito. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en los demás. ¿Sí? Esto es, más que todo ahí el inicio, puntito bajo a cada uno. Llegamos del otro lado, que también tenemos medio motivo, igual, y este que queda solito. Si ustedes deciden poner un punto bajo nada más, está bien, pero yo voy a hacer ahí un último piquillo, punto bajo, y aquí un poquito de refuerzo más, igual que el otro lado, y en el ojito, 1, 2, 3. Ya llegamos aquí. Aquí hacemos un deslizado. Es que aquí el nudillo se tenía que venir para atrás, pero bueno. Aquí hacemos un punto deslizado, punto de cierre y listo. ¿Ve?
Ahí estamos, entonces. Bueno, y así nos ha quedado como chaleco. Vea que ha acabado más bonito aquí en el cuello. Precioso, me encanta. Es muy rápido y me olvidé decir que este chalequito quedó en 300 gramos. Bien liviano. Talla mediana, 300 gramos. Así que ahora nuevamente me despido. Muchísimas gracias. Bendiciones. Chao, chao.